Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Brian Laundrie y Gabriel Petito. Bienvenidos a PAM 1111. Antes de comenzar, debo recordarles que este es un tema muy delicado y muy serio y que las únicas personas que pueden tomar acción o una conclusión son las autoridades correspondientes. Este no es un análisis psicológico, tampoco va a tener conclusión ni veredicto. Es simplemente la interpretación del lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones para ver si hay coherencia o incoherencia entre lo que se dice verbalmente y corporalmente, así como los focos rojos que puede haber de acuerdo al lenguaje corporal, su interpretación tanto teórica y técnica y qué significa para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Recuerden que todo lo que vean es desde mi conocimiento, que es un posgrado en microexpresiones y detección de mentiras y una certificación en lenguaje corporal. Ahora sí, dicho esto, comencemos con el video. Pero antes de comenzar con el análisis, me gustaría compartirles un breve contexto. Primero que nada, ella era Gabriel Petito, o conocida como Gaby, una joven que solo tenía 22 años y quien decidió renunciar a su trabajo para poder viajar en una van con su novio Brian Laundrie. Ella inició un blog para poder ir documentando toda esta travesía utilizando el hashtag #VanLife. Sin embargo, a finales de agosto sus publicaciones simplemente se detuvieron de manera abrupta. También su familia tuvo una última videollamada con ella y el 1 de septiembre Brian regresa en la misma van pero sin Gaby. Por lo tanto, su familia, al no saber nada de ella, deciden darla por desaparecida o reportarla como desaparecida el 11 de septiembre. Desde ahí las autoridades buscaron a Brian y a su familia para que buscaran cooperar en la investigación. Sin embargo, ellos se rehusaron a cooperar y toda la comunicación a partir de ese momento se dio a través de un abogado. El domingo pasado encontraron restos humanos en un parque nacional en Wyoming que lo confirmó el FBI de Denver, eran de Gaby. Ese es el contexto y también hay una llamada que es importante y se las voy a incluir, que fue al 911, este servicio de ayuda en Estados Unidos donde un hombre reporta violencia de parte de Brian hacia Gaby. Les voy a pasar el audio y después de eso comencemos analizando el video. Hi, I'm calling. I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute. They just drove off. They're going down Main Street. They made a right onto Main Street from Moonflower. Or what were they doing? But what'd you say? What were they doing? We drove by, and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van. I can give you the license plate. Just give me 1 sec. I took a picture of it. Ahora sí comencemos con el análisis. Vamos a estar analizando un video que fue grabado con la cámara corporal de un policía quien los detuvo el 12 de agosto por exceso de velocidad. Ellos se encuentran dentro de la van y el policía le pregunta a Gaby por qué llora, a lo que ella contesta que porque han estado peleando en la mañana y por asuntos personales. Pero cuando menciona eso podemos ver cómo niega con la cabeza, generando una discordancia. Por lo tanto, hay una contradicción entre lo que dice verbalmente y lo que indica corporalmente. Además de eso, al estar contando lo sucedido, podemos ver que en todo momento dirige su mirada hacia el frente, no hacia el policía, evita el contacto visual y eso también es un foco rojo. Además de eso, podemos ver la diferencia en el lenguaje corporal. Gaby se encuentra totalmente hacia atrás, a diferencia de Brian, que se encuentra totalmente hacia adelante, con el pecho hacia adelante y los hombros. Además de eso, podemos notar cómo está viendo a Gaby de reojo y con la mandíbula ligeramente apretada, indicando cierto control y molestia. Después de eso vamos a poder notar un cambio repentino en las expresiones de Brian, donde pasa de estar viendo a Gaby con este control o molestia y ahora se dirige al policía y comienza a sonreír, a reírse y a pedir perdón por haber pegadole a la acera o a la curva. Lo mencionan como the bump y hit the curve. Después de eso, Gaby comienza a decir que fue su culpa y que ella lo distrajo. I was distracting him from driving, I'm sorry.
El policía le pide a Gaby que por favor baje de la van y desde ese momento podemos ver tanto en su lenguaje corporal como en su expresión que hay tensión, miedo, angustia. Lo primero que podemos notar en su expresión es la forma en que jala de manera horizontal sus comisuras. Esto se conoce como una unidad de acción 27 y además de eso también eleva la parte interna de sus cejas, indicándonos sorpresa y miedo. Además de eso podemos notar que tiene una postura contraactiva, está muy pegadita y además pone las manos atrás de su espalda. Esto nos está indicando nerviosismo, pero también nos puede indicar que hay algo que no se está diciendo. Por la parte del subsistema axial podemos ver que 2 de los 3 se encuentran viendo hacia el frente, mientras que solo uno, que es el más fácil de controlar, que es el rostro, se encuentra viendo al policía, lo que nos indica que ella realmente quisiera irse de ahí. Después de eso podemos notar cómo ella dirige su mirada hacia abajo, que se conoce como un movimiento 64 y nos indica que se están recordando sentimientos. Además de eso, ella mete las manos a sus bolsas, lo que otra vez nos puede estar indicando este nerviosismo y esta ansiedad, pero también nos puede estar indicando el que se está ocultando o reteniendo información, que hay algo que no se está diciendo o que se oculta. El oficial le pregunta a Gaby qué es lo que sucedió y cuando hace esto podemos ver cómo Gaby se inclina hacia adelante y lleva sus manos hacia sus rodillas. Esta es una postura como de rendirte, de liberarte, de sentir el peso en tu cuerpo y de no poder más. Además de eso podemos notar que nuevamente evita el contacto visual, lo que nos indica que realmente le está costando hacer este contacto, ya sea por la situación, por vergüenza o por la misma ansiedad que está sintiendo. Después de eso, Gaby comienza a decir que ella tiene OCD, que es un trastorno obsesivo compulsivo. Cuando la hace podemos notar cómo lleva sus manos hacia su pecho, lo que nos indica congruencia y coherencia entre lo que dice verbalmente y corporalmente, ya que es tal cual decir algo desde el corazón y algo muy suyo, es como este sentir. Es importante mencionar esto, ya que durante todo el video Gaby va a estar asumiendo la responsabilidad de todo, la culpa de todo. Entonces, esto es importante, ya que si recuerdan mi video de tendencias narcisista, Gaby está presentando algunas tendencias de alguien que convive con alguien que realmente ella cree que todo lo malo es causado por ella. A diferencia de Brian, Brian tiene estas tendencias, ya que podemos ver que él, a diferencia de lo que hace Gaby, él siempre la está culpando. Además de eso, podemos ver que Gaby siempre se encuentra afectada, triste, mucho más tensa, y por otra parte, Brian se ve, o por lo menos busca reflejarse más relajado, tranquilo, es más, busca ver como esta amistad con los policías, que empaticen con él o que sientan como esta conexión. Por lo tanto hace bromas, se ríe con ellos y este es un foco rojo que hay que tomar en cuenta. Recuerden, no es un diagnóstico, no estoy diciendo que sea narcisista, es que tiene tendencias y es simplemente un foco rojo de acuerdo a su comportamiento y lenguaje corporal. Después de eso comienza a hablar de su blog y de cómo Brian no cree ni en ella ni en lo que puede llegar a ser en el blog. Cuando menciona eso podemos ver cómo nuevamente se flexiona hacia adelante, lleva sus manos entre sus muslos y sus rodillas, lo que nuevamente es adoptar esta postura del no poder más, de necesitar, de sentir este peso. Entonces realmente es algo que le cuesta y que le pesa el no sentir el apoyo, es como sentirse rendida con este tema. Algo común que vamos a poder notar en Gaby es que ella constantemente va a estar jugando con sus manos, con sus anillos, con sus dedos, lo que nos indica esta ansiedad y este nerviosismo. Además de eso, ella mantiene esta postura contractiva que nos está indicando esta tensión. También vamos a poder notar cómo hay una expresión genuina de tristeza. Vean cómo las comisuras están hacia abajo, hay una contracción en el mentón y nuevamente eleva la parte interna de sus cejas. Por lo tanto, hasta aquí hay coherencia en que realmente hay tensión, nerviosismo, ansiedad y tristeza. El policía se acerca nuevamente a la van y Brian le pregunta si ya habló con su prometida, a lo que el oficial le responde que sí. Por lo tanto, podemos notar que esto le puede generar incertidumbre y estrés a Brian, ya que comienza a apretar sus dedos y sus manos, pero él busca proyectarse o mostrar una imagen de tranquilidad y de calma. Por eso utiliza un tono de voz bajo. Además de eso, comienza a sonreír para verse amigable y tranquilo y sobre todo confiado.
Brian baja de la van y el policía le dice que todo está bien, que no hay ningún problema. En ese momento podemos notar cómo eleva ligeramente el mentón y genera ligeramente una sonrisa asimétrica. Esto es otro foco rojo, también se los mencioné en el video de Saber esto puede salvar tu vida. La sonrisa asimétrica indica desprecio y altanería, sobre todo al mezclarlo con el mentón elevado. Por lo tanto, esto es un foco rojo que nos puede indicar que él busca mostrarse justamente con esta seguridad, pero también con superioridad y altanería. Menciona que de hecho estaban teniendo una linda mañana, pero cuando menciona eso su cuerpo lo contradice totalmente, ya que podemos notar que lo primero que hace es una barrera que se conoce como AD45 y es cerrar los ojos. Esto justamente es querer separarse del argumento que se dice y de la situación, es como irse a un lugar seguro. Pero además de eso también podemos notar que baja la parte interna de sus cejas, que es esta unidad de acción 4, y también podemos ver cómo hay una ligera contracción en el surco nasolabial, indicando molestia y disgusto, que se refuerza con su mano que está en puño y que la cubre con la otra, que nos está indicando esta agresión, violencia y disgusto. Después de eso le preguntan a Gaby que si él le pegó y podemos notar cómo ella esconde los labios dentro de su boca y esto nos está indicando que hay un conflicto interno. Por lo tanto, otra vez nos podría estar indicando que el conflicto interno es que ella puede aceptar cuando se trata de lo que cree que es su culpa o sus errores, pero no lo puede involucrar a él. Hay un conflicto, por lo mismo ni siquiera contesta que sí, contesta supongo. Le preguntan que dónde le pegó y ella lleva su mano hacia su mentón y lo sujeta y menciona, realmente no me pegó, me sujetó, pero vamos a poder ver que justo después de hacer esto, que indica una congruencia al que lo haga porque es la memoria muscular, hablando de memoria muscular, vamos a poder ver que lleva su mano completa hacia su cachete, lo que nos está indicando que su cuerpo está recordando el dolor que sintió y cambia de estar agarrándose a llevarlo al cachete. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo su cuerpo está delatando justamente dónde sintió el dolor y cómo es con la palma completa, no solamente como ella menciona que es que la sujetó. Después de mencionar esto que fue lo sucedido y claramente recordar en cuanto a memoria muscular el dolor que llegó a sentir, podemos ver cómo justamente ella se abraza y genera apaciguamientos, que es buscar calmarse y el tener contacto piel a piel para tranquilizarse. Después es el turno de Brian de contar lo sucedido, pero quería regresarme un poco para que vean la diferencia en su postura, como antes de hablar de lo sucedido, cuando simplemente está describiendo el blog que tiene ella, su mañana y todo eso, podemos ver una postura que es proactiva, que es abierta, utiliza mucho sus manos como ilustradores, por lo tanto se está desenvolviendo de esta forma, pero cuando comienza a hablar de lo sucedido, podemos notar cómo cambia completamente su postura. Ahora pone sus manos cubriendo el área de sus genitales, que nos indica que se siente vulnerable y además está protegiéndose, está generando una barrera. Vean cómo además ahora se encuentra mucho más compacto, entonces pasa de tener una postura proactiva a una contraactiva. Brian menciona que lo sucedido fue que hubo unos pequeños desacuerdos, little disagreements, y cuando lo hace podemos ver cómo eleva sus hombros y los baja, indicando que busca restarle importancia a lo sucedido. También podemos ver cómo pega sus codos a su torso, lo que nos está indicando esta búsqueda de seguridad, de controlar sus emociones y sentimientos, pero también nos está indicando miedo. Los policías comienzan a explicarle a Brian las leyes cuando sucede violencia doméstica y podemos notar que cuando comienzan a hablar de esto, Brian nuevamente comienza a tocar mucho sus manos, sus dedos, lo que nos indica ansiedad, nerviosismo, pero también es algo muy constante que va a estar haciendo él porque juega con sus uñas, con sus dedos, que es justamente esta intranquilidad y la ansiedad, que de hecho justo también después de hablar comienza a tirar de su playera. Esto puede ser por el mismo nerviosismo y ansiedad, pero también se conoce como un gesto adaptador o un gesto apaciguador que nos indica engaño. Le mencionan que ella misma aceptó que lo había agredido y que por lo tanto ella era la atacante primaria y él era la víctima. Cuando mencionan eso, lo primero que hace es reírse, sonreír y además mueve los hombros, hay un movimiento y eleva sus cejas indicando sorpresa. Este es nuevamente un foco rojo porque justamente sonríe, se ríe y se sorprende de ser la víctima.
Así puedo concluir que al final del video podemos notar que Gabby sigue alterada, nerviosa, triste, a diferencia de Brian, quien se encuentra calmado, tranquilo, es más, hasta relajado, con una postura de estar recargado en la van. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Y nos vemos en el próximo video. Bye.